que no era yo el que iba a predicar en esta mañana, pero si la voluntad de Dios es que así sea, pues estamos dispuestos a servirle. Oremos por nuestro hermano Edilberto Sorto, porque no pudo estar presente con nosotros hoy en esta mañana, para que el Señor lo bendiga donde quiera que Él esté y muy pronto pueda Él estar acá también con nosotros. Así que en esta mañana, como le vuelvo a repetir, es un privilegio compartir la palabra de nuestro Dios. Así que espero que en esta mañana todos seamos bendecidos por la palabra de nuestro Dios. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a pedir la bendición al Padre Celestial para que sea Él el que esté dirigiendo nuestras mentes, para que sea Él el que dirija nuestros pensamientos y sobre todo que sea Él el que nos hable a nuestro corazón a través de su santa palabra. Oremos. Querido Señor, en esta mañana, humildemente, suplico tu bendición, Señor, para que seas tú, Maestro, el que estés presente en este lugar. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí en medio estás tú. Que seas tú, Señor, el que seas el invitado especial en esta mañana, y especialmente pedimos el permiso para abrir tu palabra y que sea ella la que conteste las interrogantes de nuestra vida, que sea ella la que nos enseñe en esta mañana lo que tú quieres mostrarnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús rogamos tu bendición. Amén. En la mañana estaba pensando, cuando tenía alrededor de 12, 13 años, en la colonia donde vivíamos, tenía muchos amigos. Y todos mis amigos, los domingos por la mañana, todos ellos asistían a sus congregaciones el día domingo para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Ellos tenía amigos que eran pentecostales, tenía amigos que eran bautistas, tenía amigos que eran de la iglesia Elim y en su mayoría eran católicos. Y todos ellos los domingos por la mañana iban bien vestiditos, bien preparados para poder asistir a sus congregaciones. Pero en la cuadra donde nosotros vivíamos, la única familia diferente de las otras era la nuestra, porque a diferencia de ellos, nosotros el sábado en la mañana era donde nos vestíamos, nos perfumábamos bien, muy tempranito en la mañana nos vestíamos para ir a la iglesia, a nuestra congregación en el día sábado y alabar a nuestro Dios. Y cuando uno está en esa edad, cuando se es joven, muchas veces no se tiene experiencia. Y especialmente cuando mis amigos me preguntaban, porque yo era el raro, ¿verdad? ¿Por qué tú vas a la iglesia el sábado cuando la Biblia dice que es el domingo? Esas eran las preguntas que mis amigos me hacían. Y muchas veces, pues, la inexperiencia, uno no sabe cómo explicar por qué razón nosotros asistíamos a nuestra congregación el día sábado y no el domingo, como la mayoría lo hacía. Y meditando en esto, es donde nació la idea de presentar este tema en esta mañana. Si ustedes leyeron el título, es la base de la observancia del día sábado. Es un tema muy conocido, es un tema muy amplio, pero muchas veces tal vez hay miembros que todavía no sabemos cómo explicar a la gente por qué razón nosotros observamos el día sábado. Muchas veces patinamos en estos aspectos, ¿verdad? Cuando nos hacen una pregunta así, tan directa. ¿Por qué, si la Biblia dice que es el domingo, por qué tú observas el sábado? Y nos quedamos pensando así, ¿verdad? Como que,
como que nos noquean y no sabemos cómo responder, por dónde comenzar. Y es ahí donde nace la idea de presentar este tema en esta mañana. Y esperamos que en esta mañana la palabra de nuestro Dios sea la que nos responda a todas estas preguntas, a todas estas cosas que muchas veces no sabemos dónde estamos parados. Muchas veces desconocemos nuestra propia doctrina. Y esperamos con la ayuda de Dios presentar este mensaje en esta mañana. En primer lugar, permítame presentarles a ustedes, hermanos, y a los que nos visitan a través del internet, que nosotros los adventistas creemos que el sábado fue instituido en el Edén antes del pecado, antes de la entrada del pecado a este mundo. Que ese día, nosotros creemos que ese día fue honrado por Dios, apartado por designación divina, y fue dado a la humanidad como recordatorio perpetuo de una creación que apenas había sido acabada, de una creación que apenas había sido terminada. Eso es lo que nosotros fundamentalmente creemos, que el sábado fue instituido en el Edén antes de la entrada del pecado a este mundo. Pero no crean lo que nosotros decimos, tenemos que comprobarlo. Y para eso necesitamos escudriñar la palabra de Dios para que sea ella la que nos responda en esta mañana. Espero que todos hayan traído sus Biblias porque esta mañana la vamos a utilizar. Esa es nuestra herramienta de trabajo en esta mañana, la palabra de nuestro Dios. Vayamos a Génesis para comprobar esto. Génesis capítulo 2, lo que decía la lectura bíblica. Génesis capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 3. Génesis 2, del 1 al 3. Tenemos que comprobar lo que dijimos al principio. Y dice así la palabra de Dios. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces estamos viendo acá el Génesis 2 del 1 al 3, es la culminación de la semana de la creación. Dios dice que en el día sábado cesó la obra que había hecho, y dice que ese día lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Ahora vamos más adelante a los evangelios. San Marcos 2, 27 y 28. El evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 27 y 28. Solamente el 27, perdón. San Marcos 2, 27. Y dice ahí la palabra de Dios. También les dijo, el día de reposo, reposo todos sabemos que en algunas versiones significa o equivale a sábado. También el día de reposo fue hecho por causa de ¿quién? Del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, estamos claros que el sábado fue instituido en la semana de la creación, que dice que Dios reposó ese día, Dios lo bendijo y Dios lo santificó. Lo que hace santo al día sábado es la presencia de Dios. Eso es lo que hace santo que el día sea sábado, que el día sábado sea santo, es la presencia de Dios. Así que todos debemos de estar conscientes
que si en esta congregación Dios está con nosotros, es su presencia lo que hace santo, lo que hace el día especial, la presencia de nuestro Dios. También, aparte de que nosotros creemos los adventistas, de que el sábado fue instituido en la creación, también nosotros creemos, además, precisamente que el mismo Hijo de Dios fue el creador del día sábado y por lo tanto fue Él quien designó el sábado original. Nosotros los adventistas creemos en Dios el Padre, en Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Divinidad, Él es el creador del día sábado. Y esto lo vamos a comprobar con la Biblia. Este texto todos lo conocemos, Génesis capítulo 1, del 1 al 3. Vamos a ir al libro de los orígenes, el principio. Génesis 1, del 1 al 3, hablando un poco acerca de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice el versículo 1, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora vayamos más adelante al libro de San Juan. A ver qué nos dice el apóstol Juan en el capítulo 1, hablando acerca de Jesucristo, que Él es el creador. San Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el 3. Y dice ahí la palabra de nuestro Dios. En el principio era ¿quién? El Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, o sea, sin Cristo Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y otro texto más, 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:6. Qué hermoso es escuchar que todos estamos hojeando la palabra de nuestro Dios. 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y ahí estamos observando cómo la misma Biblia nos da la explicación, cómo la misma palabra de Dios nos está diciendo que el creador del día sábado es nuestro Señor Jesucristo, porque ese fue el Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, Cristo Jesús. Y en el principio, en Génesis dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Nuestro Señor Jesucristo participó en la obra de la creación y fue Él el que designó este día especial. Y este día tiene un propósito especial. No solamente es que Dios lo dejó porque tenemos que venir a la iglesia. Todo tiene un propósito. Colosenses 1, 16 y 17 nos dice ahí la palabra de Dios. El libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice el versículo 16, Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de ¿quién? De Él y ¿para quién? Para Él. O sea, más claro que el agua, ¿verdad? Estamos claros que el creador del día sábado no fue Moisés, no fue una invención humana, sino el creador del día sábado es el mismísimo Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo acá en la tierra, Él pronunció estas siguientes palabras. San Marcos 2:28. San Marcos, este es un texto muy conocido. San Marcos 2:28. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día, ¿de qué? De reposo, del día sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día sábado. ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo con esa expresión? En otras palabras, Él es el autor, Él es su hacedor, Él es su protector. El sábado es el día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Y eso lo dice el corazón de los 10 mandamientos, el decálogo. En Éxodo 20:10 dice ahí el mandamiento que Dios nos dejó, parte del cuarto mandamiento. Éxodo 20:10 nos dice así muy claramente la palabra de nuestro Dios. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces, dice acá que el sábado le pertenece a Él, porque Él es el creador. Él es el que lo instituyó en el principio, en la primera semana de la tierra, la primera semana literal. Dios regaló o dio este regalo a la familia terrenal. Para el propósito, dice acá, que el sábado es para honrar al Señor tu Dios. Es por eso que nosotros estamos acá reunidos, porque queremos honrar su nombre. El sábado es el día del Señor, puesto que nosotros, sus hijos adquiridos con su sangre, le pertenecemos a Él y vivimos en Él y Él en nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo que yo ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque llegamos a ser adquiridos, comprados con la sangre de Cristo Jesús. Ahora dice el apóstol Pablo: cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador, entonces yo ahora vengo a ser parte de la familia del cielo. Y lo que ahora yo viva en la carne, lo voy a vivir para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. También no sé si estamos claros hasta acá. Muy bien, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo espero que queden claros estos puntos que son importantes, que muchas veces se nos olvidan
o como no escuchamos tan a menudo hablar de esto, no sabemos cómo presentarlo cuando nos hacen preguntas. ¿De dónde se originó el día sábado? ¿De dónde es la raíz del día sábado? Dice la historia que muchos siglos más tarde, después de la creación, ahorita vamos a dejar a un lado la creación, muchos siglos más tarde, después de la creación, el reposo semanal del séptimo día de la semana fue reafirmado en el monte Sinaí. Y eso lo vamos a ver en el libro de Éxodo, capítulo 20, 8 al 11. Todos conocemos el cuarto mandamiento, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y ahí sigue diciendo el resto del cuarto mandamiento. Vayamos ahí mismo a Éxodo 31, 16 y 17. Éxodo 31, 16 y 17. Dice ahí la palabra del Señor: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces podemos notar ahí que el día sábado es una señal entre Dios y ¿quién? Y su pueblo. ¿Y quiénes son su pueblo? Nosotros. Entonces Dios dejó el día sábado, no solamente el sábado, sino la ley moral, los 10 mandamientos, para que nosotros tengamos una regla de vida. También la ley enunciaba los principios que son eternos y que en su aplicación a esta tierra están basados en las relaciones permanentes del hombre con Dios y del hombre con el hombre. Entonces dice acá que la ley enunciaba principios eternos, principios que si los aplicamos a nuestra vida serán de mucho beneficio. En primer lugar, decíamos en la lección, escuchaba el comentario en la lección, que lo que deriva el observar los mandamientos de Dios tiene que ser el amor. No mirar la ley de Dios como un medio de salvación, porque solamente los legalistas creen que van a ser salvos por observar el sábado, o van a ser salvos por obedecer los mandamientos de Dios. Pero la ley de Dios nos indica esos principios que son eternos. Como decía Éxodo 31, que esa es una señal entre Dios y su pueblo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. En otras palabras, el día sábado nos recuerda al hombre. Esto es lo que tendría que recordarnos a nosotros el día sábado. Primero, la obra de Cristo como nuestro Creador. Eso es lo que el día sábado tiene que hacernos recordar, la obra de Cristo como nuestro Creador, como conservador, como benefactor, y ahora a causa del pecado como nuestro Redentor. Si nosotros estamos reunidos en esta mañana, nosotros reconocemos que nosotros no dependemos de nosotros mismos, sino que es Dios, nuestro Creador, como dice acá, y nuestro conservador. Él es el que nos da la salud, Él es el que nos da el trabajo, Él es el que nos da todos los beneficios que nosotros tenemos. Porque dice la Escritura que Él es el que hace salir el sol sobre buenos y malos. Él es el que hace descender la lluvia sobre buenos y malos.
Todas esas bendiciones se derivan de Él. Y es por eso que el sábado nos tendría que nosotros hacer recordar lo que Él ha hecho en nuestras vidas y lo que nosotros debemos de hacer con Él, porque Él es nuestro creador y también a causa del pecado nos debería recordar como nuestro redentor. Además, aparte de la introducción, de la reafirmación en el monte Sinaí de los 10 mandamientos, se introdujeron ciertas fiestas anuales. Y es aquí donde muchas veces es donde entramos en conflicto o en desacuerdo con otras denominaciones cristianas. Por lo siguiente, en ese periodo se introdujeron ciertas fiestas anuales o sábados ceremoniales. Estos sábados caían en días específicos del mes y que estaban relacionados con servicios de sacrificios mosaicos. Estos eran otros sábados, no eran sábados del que Dios había establecido en su santa ley. Estos sábados o estas ceremonias que se celebraban, estos prefiguraban bien la provisión evangélica de la salvación por medio del futuro Cordero de Dios. Todos los rituales que se hacían dentro del santuario terrenal, todo eso prefiguraba que un día a esta tierra iba a venir un Salvador. Por eso es que Juan el Bautista, cuando vio a Cristo Jesús venir hacia él pronunció estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo eso estaba llegando a su cumplimiento en la persona de Cristo Jesús. Todas esas ceremonias, todos esos sábados rituales, todo eso simbolizaban la obra que Cristo Jesús iba a hacer por la humanidad. Un día miércoles estaba predicando acerca de eso, de los 4 lugares claves del santuario, que era el campamento, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y todos esos 4 lugares claves prefiguraban la obra, el proceso paso a paso del plan de la salvación de Dios para la humanidad. Ese es otro tema aparte. Los que vinieron pues tuvieron esa bendición de estudiar eso. Pero todo eso prefiguraba al futuro Cordero de Dios que iba a quitar los pecados de este mundo, de todos aquellos que reconozcan que Cristo Jesús es nuestro Salvador y que de corazón se arrepientan. Pero el decálogo, o sea, los 10 mandamientos sellados con los labios y el dedo de Dios, se elevaba mucho más de todos los ritos y ceremonias que los judíos celebraban en aquel entonces. Esto resulta evidente del hecho de que el sábado fue establecido antes de que el hombre pecase y por lo tanto antes que tuviese necesidad alguna de un redentor. El sábado no formaba parte de las reglas ceremoniales ocasionadas por la entrada del pecado y que fueron anuladas por la muerte de Cristo Jesús. Y ahí vamos a entrar en un texto que es confuso. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Esta es una pregunta que me hizo la hermana que está acá enfrente, se me olvida su nombre. Esperamos con la ayuda de Dios que pueda entender un poco más. Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. Dice así la palabra de Dios:
Y este es el texto que se usa más en otros cristianos conservadores que adoran a Dios el día domingo. Por tanto, dice el apóstol Pablo, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y es ahí donde muchos confunden que el sábado o los 10 mandamientos, vamos a decir los 10 mandamientos, fue eliminado en la cruz del Calvario. Y en realidad, cuando lo que fue eliminado en la cruz del Calvario fueron todos estos ritos y ceremonias que se hacían en el santuario terrenal que prefiguraban el sacrificio del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Y es ahí donde se culminaron esos días de reposo, pero eran los días de reposo que caían anualmente, no el sábado, que es la ley que fue establecida por Dios. Por lo tanto, el sábado es establecido en el Edén por patriarcas, por profetas y por el pueblo de Dios a lo largo de los siglos de oscuridad pagana. En otras palabras, el sábado todavía es un día vigente, porque es un estatuto perpetuo, porque es una señal entre el pueblo de Dios y sus hijos. Los sábados ceremoniales fueron los que fueron eliminados en la cruz del Calvario. Y como dice acá, que a lo largo de la historia de la humanidad, los profetas, los reyes, los jueces, los apóstoles, todos ellos observaron el día sábado, porque hasta el día de hoy sigue vigente la ley de nuestro Dios. También Cristo, y esto lo vamos a comprobar con la palabra de Dios, Cristo en su encarnación, Él observó a sí mismo el día de reposo. San Marcos 6, 1 al 2, nos dice ahí la santa palabra de Dios. San Marcos capítulo 6, del 1 al 2. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. También el libro de San Lucas 4:16, San Lucas 4:16 nos dice ahí que Jesucristo vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de ¿qué? De reposo, entró en la sinagoga conforme a ¿qué? Su costumbre, y se levantó a leer. Y el versículo 31 dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba ¿en qué día? En los días de reposo. Entonces ahí podemos ver que Cristo Jesús, Él tenía una costumbre, que los días sábados Él asistía a la sinagoga, Él enseñaba, Él doctrinaba, Él hablaba de las buenas nuevas que Dios tenía para con cada uno de ellos. También nuestro Señor Jesucristo, no solamente observó el día de reposo, sino que también Él cumplió en la realidad simbolizada los símbolos sufriendo como Cordero de Dios.
El sistema ceremonial simbólico cesó cuando Cristo completó su gran acto redentor. Pero el decálogo y el evangelio del que era símbolo lo anterior permanecieron como la continua guía de la vida del cristiano. En otras palabras, no solamente nuestro Señor Jesucristo observó el día sábado, sino también que todos aquellos ritos y ceremonias que lo apuntaban y lo señalaban a Él como el Cordero de Dios, también fueron llevados a cabo en Él. Y es por eso que dice acá que Cristo fue como un cordero llevado al matadero para morir, para cargar nuestras culpas, para cargar nuestros dolores, y así nosotros pudiésemos tener el perdón y la vida eterna. También los seguidores de Cristo, después de su resurrección, siguieron celebrando el día de reposo, que es el séptimo día, durante varios siglos. Ahora estamos hablando después de la muerte de Jesús. Pero junto con él se dio una creciente observancia de lo que se conocía como la fiesta de la resurrección, celebrada el primer día de la semana. En otras palabras, después de la muerte de Cristo, sus discípulos siguieron predicando. Las personas que llegaron a conocer el evangelio seguían observando el día sábado como día de reposo. Pero dice la historia que también se introdujo otro día, que era el primer día de la semana, donde el cual, dice, las personas hacían una fiesta en la conmemoración de la resurrección de Cristo Jesús. Y esta fiesta se celebraba el primer día de la semana. Esta fiesta se observó al menos desde mediados del siglo II. Si ustedes quieren buscar más información, pueden buscar, gracias, en este libro que se llama Sócrates, Historia Eclesiástica, página 22. Y la primera vez que se practicó esta fiesta en memoración a la resurrección de Cristo Jesús, esta práctica se registró y que fue llevada a cabo en Roma. Ahí fue donde esa práctica fue practicada por los... Primero se observaba el día de reposo, luego apareció esta otra celebración que se conmemoraba la fiesta de la resurrección de Cristo Jesús. Y esta práctica por primera vez dice que fue registrada en los datos de la historia en Roma. Y eso se encuentra en la historia de Justino Mártir, Primera Apología, capítulo 67, si alguno quiere investigar eso. Pero más tarde, en el siglo IV, la iglesia en vías de la apostasía, primero en el concilio de la Odisea, dice que esa vez se tomó la decisión que aquellos judaizantes o aquellos que descansaban el día de reposo iban a ser sancionados, y por esa razón en ese concilio se decretó la observancia del primer día de la semana en lugar del día sábado. Es por eso que allí fue donde comenzó ese conflicto de que las personas dejaron la observancia del día sábado por seguir, como dice acá, la tradición, por seguir esta fiesta que era júbilo porque Cristo Jesús había resucitado. Así, dice, la costumbre eclesiástica fue puesta en primer lugar por la acción de un concilio de la iglesia. Pero nosotros los adventistas creemos que en este concilio preciso fue predicho por la profecía de Daniel 7:25, donde dice que los tiempos y la ley iban a ser cambiados. La iglesia de Roma desempeñó un papel protagonista en el cambio del domingo. A partir de entonces,
el domingo fue observado por la mayoría de los cristianos antes, durante y después de la Reforma Protestante del siglo XVI. Tal vez es un poco confuso para ustedes, pero dice acá que la palabra de nuestro Dios, que todos esos sucesos tenían que acontecer, de que la ley de Dios tendría que ser pisoteada, donde el ser humano iba a cambiar la ley de Dios por seguir las costumbres impuestas por los seres humanos. Y es ahí donde podemos observar que la gran mayoría es donde se observa el día de domingo como día del Señor, pero al principio era una conmemoración celebrando la resurrección de Cristo Jesús. Pero después esa autoridad fue quitada y pasada al día domingo. Ya no se tenía que respetar ahora el día sábado, dijeron ellos en ese concilio que se hizo en la iglesia de Roma. Ahora se tiene que observar el primer día de la semana en conmemoración de que Cristo Jesús murió y resucitó para darnos la vida eterna. Estas son una de las creencias que nosotros los adventistas del séptimo día tenemos y conservamos en nuestro corazón, porque creemos que Dios lo estableció el día sábado desde el principio, antes de que el pecado entrase al mundo. Por esa razón el sábado no fue eliminado, porque no formaba parte de las ceremonias mosaicas, de los ritos que se celebraban en el santuario. Porque el día sábado, como dice un canto, es un día de esperanza, es una señal. Y es por eso que cuando a nosotros nos pregunten ¿por qué guardas el día sábado?, esperemos en Dios que ustedes puedan tener una idea de cómo contestar, por qué razón nosotros creemos y confiamos que el sábado es el día del Señor y no el primer día de la semana, como enseñan las otras denominaciones cristianas protestantes. Y ya por último, los adventistas, y esto es muy importante, no cuentan con su observancia sabática como si fuese un medio de salvación o de ganar méritos ante Dios, sino que nosotros, los adventistas del séptimo día, creemos que somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. Y eso nos tiene que quedar muy en claro a cada uno de nosotros. No por guardar el sábado vamos a ser salvos. No por asistir a la iglesia y tener una bonita programación tenemos derecho de estar en el cielo. No. Como decía nuestra hermana Herminia en la mañana, el amor es el que tiene que motivarnos a poder obedecer, observar la santa ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, que es el día sábado. Estos dos sábados anteriores, el sábado y el miércoles, nuestro hermano Joel Serna, nuestro hermano José Arévalo, nos han venido hablando acerca del mensaje de los tres ángeles, cómo las profecías se han venido cumpliendo, cómo los tiempos van cambiando. Y han venido hablando, decía nuestro hermano José, que tenemos un mensaje especial que dar, que es el mensaje de los tres ángeles. Y parte del mensaje de los tres ángeles incluye al día sábado, porque el primer ángel dice: y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y las fuentes de las aguas. Y el cuarto mandamiento es el que habla de que Dios es el creador de todas las cosas. Y es a Él al que debemos de adorar. Y es por eso, queridos hermanos, que debemos de tener bien en mente esto, que tenemos nosotros una gran tarea que hacer. Tenemos un gran mensaje en nuestras manos que tenemos que compartir. Es difícil luchar contra la corriente.
Es difícil luchar contra lo que la mayoría piensa o lo que la mayoría dice. Pero recuerden que Dios tiene un remanente en esta tierra y parte de ese remanente son cada uno de ustedes. Y esperamos en Dios que ustedes y yo que estamos presentes en esta mañana tomemos muy en cuenta esto, que no solamente estemos acá por ocupar un espacio o porque tengo un programa que hacer, que desarrollar, sino que veamos precisamente el tiempo en que nosotros estamos viviendo es un tiempo especial. Va a venir un día en que más de alguno de ustedes tal vez tendrá que ir ante un tribunal a defender sus creencias. Y si ustedes no comprueban con un escrito va a quedar mal parado. Y es por eso que con la ayuda de Dios, queridos hermanos, esperemos que el sábado sea una bendición especial para nosotros y que podamos estudiar más y prepararnos más para que las personas que no conocen este mensaje especial puedan llegar a conocerlo. Y como dice la Escritura, que este es el día del Señor, que podamos nosotros alabarle y glorificarle, y que este día sea un día lleno de buenas obras, acciones, y que podamos ayudar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esta ha sido la meditación en esta mañana y espero que el Señor les pueda bendecir.